y que está también tras bambalina acompañándonos. Sean todos, como siempre, bienvenidos y los invito a compartir en el chat desde donde nos están acompañando para iniciar esta nueva charla. Si vamos adelantando y le doy la palabra a Estela. Hola, Estela. Hola, ¿cómo están? Un gusto y un gusto tener a nuestro invitado aquí hoy. Vamos a darle un tiempo después que se presente, pero ya le decimos bienvenido. Y ahí no sé si comento yo o tú, Sonia, sobre lo que pasó y para dónde vamos. Muy bien, entonces, Sí. bueno, a los que nos vienen acompañando ya a lo largo del año, como saben, este ya es nuestro último ciclo del año y como vamos en la cabeza de todos nosotros, tenemos este año un desafío por delante, todo el mundo quiere hablar de inteligencia artificial y en nuestro caso concreto, la inteligencia artificial aplicada en el aprendizaje en línea. Bueno, ¿cómo nos puede ayudar, no? Bueno, hemos tenido ya un ciclo de 3 charlas y en estas que estamos con expertos durante el mes de septiembre nos estuvo acompañando Elvis Ortega, que hablamos sobre chatbot educativos y aprendizaje en línea. En esta ocasión nos acompaña Cristóbal Cobo y nuestra última charla del año, que luego ya les pasaremos más finamente los detalles, vamos a tener un nuevo desafío. Ya tenemos el nuevo experto que nos va a acompañar, pero le estaremos dando los detalles hacia el final. Así que bueno, Importante mencionar, ya les menciono que hagan nota lo que están, que esta última charla no es el jueves. Entonces, lo que ya están, anoten, yes. porque quizás no están al final, entonces ya les aviso, no va a ser el jueves, va a ser el martes, ¿bien? En mediados de noviembre. Entonces, esta es una diferencia ahí porque quisimos ajustar con nuestro invitado. Así es. Excelente. Entonces, ya los que se anotaron y tenían registrado otra fecha van a recibir en pocos días más el invite actualizado para estar presentes el 14. ¿Ok? Bueno, y antes de empezar, vamos a hablarles un poquito de las credenciales, sobre todo si hay gente nueva que nos cuente en el chat. Y les hago el cuentito corto, como sé decir, ¿no? Entonces, bueno, para quienes vienen participando de las charlas y que están hoy presentes en esta, al final de la charla, luego de escuchar las interesantes reflexiones que vayamos a desarrollar junto con nuestro invitado, se van a llevar una credencial por haber participado de la charla, que es la primera en color liláceo, que diría yo. Y luego tenemos nuestra insignia, nuestra credencial por el seminario, que nosotros le llamamos seminario, que implica haber participado de la charla y desarrollar 2 actividades. Una actividad previa a esta charla, que como digo siempre, no se preocupen si no la hicieron, que consistía en reflexionar sobre la temática que estamos tratando en el foro. En breve, Iris o yo les vamos a compartir ese enlace a ese foro y tienen tiempo todavía hasta el domingo para opinar. Y una actividad posterior que es también relacionada con el tema que estamos tratando y van a tener tiempo hasta el 22 de octubre para poder concretarla. Haciendo las 2 actividades y participando en la charla, se van a poder llevar, como siempre, esta segunda insignia, apuntarla dentro de su pasaporte y seguir aumentando la Muy comunidad, ¿verdad? muy bien, Sonia, hablamos de pasaporte, muy bien. Voy aprendiendo, voy aprendiendo. Sí. Tengo buena maestra. Bueno, y un poquito para terminar de resumir, aquí cuando les compartamos la presentación y la grabación de esta sesión, también hemos ahí dejado apuntados los links a cada uno de los videos de las grabaciones de las charlas previas, por si no han tenido ocasión de participar o bien quieren repasar lo que hemos tratado, pueden acceder a los Ujú, videos y al playlist que ya tenemos sobre esto. súper. Bueno, ahí finalmente, un montón de housekeeping, ¿no? Pero, Cristóbal, bienvenido y te paso la palabra para que te presentes porque es la persona que más sabe de ti, es, eres tú, ¿no? Así que, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias Estela y a todo el equipo por la invitación. Estoy súper contento. Un gran honor poder acompañarlos. Más que leer mi currículum, porque creo que eso es una tortura de la que ustedes se pueden liberar, les puedo contar que llevo muchos años investigando sobre tecnología y educación en distintos países, en instancias académicas.
en organizaciones dentro de los gobiernos y ahora trabajando en un organismo multilateral, el Banco Mundial, siempre con una perspectiva de pensar cómo adaptar la tecnología a las necesidades de las personas y no al revés. Y obviamente con un especial interés en los temas de educación. Y como bien decían en la apertura, hoy día están pasando muchísimas cosas, así que abrir este tipo de espacios Sí. es muy, muy importante. Mira, aprovecho antes que entremos en el contenido, aprovecho esta introducción así más interesante, como bien dices. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, o sea, en este sentido de que esto es súper disruptivo, ¿no? O sea, no hay cómo ponerlo de otra manera, pero me gustaría antes que entremos ahí en políticas, ¿cómo te sientes como estuvieras en el ascensor y alguien te pregunta, ¿cómo te sientes, Cristóbal, con esto todo que está pasando? Mira, los cambios tecnológicos vienen como en ondas o olas, ¿no? Y sí, suelen ir en un ciclo más o menos sistémico, es decir, primero hay un entusiasmo, después se organiza, se institucionalizan, después vienen las decepciones, después vienen los debates. Esta es una de las partes más interesantes de la ola, donde hay entusiasmo. Yo me divierto Ujú. un montón tratando de poner las piezas juntas para ver y hacer sentido, tratar de separar el ruido de la señal. Y entonces es como un momento de aire fresco, porque las discusiones cambian, o aparecen nuevos actores, y todos tratan de buscar su espacio en este reacomodo. Así que te diría que es como, en este minuto, un poco como un niño en una juguetería, Sí. explorando un montón de nuevas. Muy bien. Bueno, coincidimos. Yo y Jackie estamos lo mismo, súper entusiasmadas, pero por ser adultas y no niños, sabemos que eh, hay como una voz así al lado diciendo, mira, cuidado con este entusiasmo, porque puede ser que tenga una decepción, ¿no? Pero es ahí un diálogo interno a veces Ujú. que se pelean, ¿no? Estas dos voces, ¿no? Pero sí, coincidimos totalmente y creo que esto casa ya con el tema que vamos a tratar aquí hoy. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a tratar es exactamente un poco de esta necesidad, ¿no? Que empieza a surgir, especialmente con la rapidez que este tema, esto sí es diferente, Cristóbal, yo te digo, he pasado por otras cosas nuevas, pero esta es de una velocidad así que no tengo nada que yo pueda comparar, ¿no? Y por lo tanto, un desafío enorme en relación a cómo este proceso que tú describes muy bien de ponderaciones y tal, que de repente no hay este tiempo, ¿no? Este tiempo de digerir, ¿sabes? Es como la rapidez es tan grande y el tema de esto haber llegado a las manos de todos de una manera así que también muy distinta de otras tecnologías, ¿no? Entonces es un desafío así gigante, ¿no? Entonces vamos a hablar de este tema, ahí tenemos nuestros objetivos, ¿no? Comentar estos avances, los desafíos, mencionar algunos principios. Vamos, la verdad, a tocar un montón de cosas muy importantes, muy importantes. Si hay alguien en el público de hoy que hace parte en sus organizaciones y que hace parte de alguna área de toma de decisiones, ¿no? Va a tener mucha conversa hoy aquí y nos gustaría escuchar de ustedes, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos, Cristóbal va a compartir varios ejemplos y también intentar agregar todo esto teniendo en cuenta que estamos en el inicio, ¿no, Cristóbal? O sea, todo lo que vamos a decir hoy es lo que estamos ahora, mañana ya van a llegar otras cosas, la tecnología avanzando súper rápido y estas medidas, estas guías, políticas, recomendaciones, como que intentando mantener la velocidad de los cambios que están a ocurrir. Excelente. Muy bien, empecemos. Sí, yo Eh, diría que, antes de empezar, que este Diga. video va a tener validez por 2 o 3 meses. En 6 Ay, meses va a total. quedar absolutamente obsoleto. Así Sí, que tiene que ser como un ese es mensaje de horrible. día. Ese es el peor de todo, ¿no?
Ese es el peor, es que esto va a estar ahí en este playlist, alguien lo toca en enero y van a mirar a esta persona y dicen, ¿qué están Correcto, correcto. diciendo? ¿No? No, no, no. Pero bien, ya está aquí dicho con nuestras voces que reconocen, es como la gente que en el noticiario que empieza el podcast diciendo, esto se mueve muy rápido y cuando Total. escuchen esto puede ser que no sea más válido, ¿no? Entonces ya estamos aquí con nuestro waiver, ¿no? Antes de empezar. Muy bien. Bueno, yo empiezo, Jackie y yo en esta charla vamos a hacer preguntas, nos dividimos ahí con las preguntas. Habíamos dicho que yo soy con las ímpares o las pares, ya no me recuerdo más. Impares, impares. Impares, Estela. Comienzas tú. Impares, ok, Empiezas tú. pero como no veo los números, yo no veo, ustedes tendrán que avisar de cualquier manera. Así que Bueno, empiezo esta yo. es tuya, esta es tuya. Muy bien, excelente. Bueno, Cristóbal, bueno, primero empecemos esto. Cuéntanos sobre avances y desafíos que tú has observado en la formulación e implementación de estas políticas, recordando a todos que estamos hablando de inteligencia artificial generativa, ¿no? No es de la inteligencia artificial así el gran círculo, ¿no? En el ámbito educativo, especialmente si puedes ahí temperar un poquito cuando hablas en el ámbito educativo, teniendo en cuenta nuestra audiencia que está conectada en aprendizaje en línea, ¿no? ¿En qué factores ves que están influenciando este desarrollo de estas políticas? Muy bien. A ver, yo creo que muchos se acordarán cuando Google empezaba a conocernos más que nosotros mismos, ¿se acuerdan? Y hoy día, y eso plantea una serie de desafíos. Hoy día lo que nos empieza a ocurrir es que se genera otra relación de asimetría y es que no terminamos de saber cuándo un texto es escrito por una persona y cuándo es escrito por una máquina. Y eso genera un nivel de tensión, algunos piensan en el texto, en test de Turing, pero más allá de eso, cuando alguien nos manda un correo ya no sabemos si esa persona lo hizo o le pidió a GPT que lo mandara, ¿no? Entonces, la capacidad de estos sistemas de representar el pensamiento humano a través de símbolos que para nosotros son prácticamente incomprensibles cuando es hecho por una máquina o un software o una persona, genera un montón de nuevos retos. Hay un segundo reto que es bien importante plantear al comienzo y tiene que ver con que esto es un cambio tecnológico que se construye sobre la capa de cambios tecnológicos previos y por lo Ujú, tanto puede ampliar inequidades que ya existen. Lo podemos plantear en brechas de 3 niveles. Una primera brecha que tiene que ver con acceso a infraestructura, conectividad, dispositivos, qué sé yo. Una segunda brecha que tiene que ver con el desarrollo de habilidades para poder navegar en estos mundos. ujú, Y una tercera brecha que yo llamaría de orden cognitivo, que implica aprender a navegar en entornos de abundancia de información y con todos los retos que ello implica, ¿no? Si uno no tiene cubiertas esas brechas, está en una situación de tremenda asimetría hoy día, ¿no? Hay otro tema que también se hace evidente con estas tecnologías y es el tema de hay una sobrerepresentación de ciertos contenidos frente a otros. Sin ujú. duda que hay más contenido sobre los museos en Nueva York que sobre las comunidades aymaras en los Andes, ¿no? Y por lo tanto hay más información sobre el norte global que sobre el sur global. Y esta sobrerepresentación genera un montón de líos que tenemos que tener en el radar cuando pensamos en cuál hace el labor de las instituciones de educación. Hay otro reto en esa línea que tiene que ver con lo que podríamos llamar información de segunda mano, es decir, yo tomo decisiones en base a recomendaciones de chatbots que han cosechado enormes volúmenes de información, pero no sé de dónde viene, ¿no? Y el uso de estos contenidos sintéticos implica un cambio súper profundo en las reglas del juego. No significa que no los tengo que usar, pero tengo que entender para qué, cuándo, cómo sí puedo y cuándo no puedo, ¿no? Por eso que es tan importante que desde las instituciones educativas se den marcos de orientación, se ayuda a la ciudadanía, se den pautas como navegar. Hasta ahora, como esto ha sido muy rápido y las organizaciones educativas no siempre tienen la posibilidad de cambiar al mismo ritmo del desarrollo tecnológico, estudios recientes de UNESCO nos dicen que apenas el 10% de las organizaciones que ellos han encuestado hoy día están ofreciendo orientaciones. Probablemente esto va a cambiar muy rápido y está muy bien que así sea. Pero hoy día estamos un poco navegando a ciegas.
Además de, como tú decías, Estela, la tecnología está cambiando muy rápido, o sea, estamos en una fotografía que está en movimiento y por lo tanto diseñar políticas, marcos y orientaciones tiene que ser un proceso iterativo. Si no, evidentemente cualquier cosa que liberemos va a quedarnos fuera. Tenemos otro reto también, que estas tecnologías en general son muy eficientes a la hora de hablar de los datos que tienen, y si esos datos no son ricos en diversidad, van a estigmatizar y automatizar sesgos, ¿no? Van a representar algunas formas de la realidad y van a subrepresentar otras. Y es mucho más fácil automatizar sesgos que automatizar diversidad, porque diversidad implica una decisión de las instituciones educativas de automatizar diversidad en términos de geografía, cultura, lenguaje, género y un montón de cosas. Y por último, el último gran reto que yo creo que tenemos que tener en consideración en nuestra región es que esta idea de la infraestructura necesaria para utilizar estas tecnologías. Una vez más se repite la idea de unos pocos generan la tecnología y una gran población es consumidora de tecnologías de otros, que no entiende, que no tuvo injerencia en la construcción de los datos, y esto nos genera algunas tensiones. Así que yo creo que a la hora de pensar en estas políticas, esta idea de la soberanía de una infraestructura básica es bien, bien, bien importante tener en consideración. Sí, y al escuchar a ti, una de las cosas que yo creo que me sorprende mucho, primero esto que dices que es sobre cosas que ya existían, entonces también en relación a los desafíos, o sea, los desafíos de todo que había antes ya existían un montón, ¿no? Y ahora se acumuló, es algo por encima de todo esto, pero lo que me sorprende más es que es como que ahora con los desafíos estamos más ciegos, ¿sabes? Antes es como que los desafíos anteriores, ¿sabes? Podíamos sentar y poner el dedo y, ok, y conectar todas las cosas. Y ahora es una vulnerabilidad de los más expertos. No saben tampoco. O sea, es Totalmente, algo así que, totalmente. que cuando paro para pensar digo, no sé ni medir el desafío, ¿sabes? No sé ni por qué es como que estoy así, ¿no? Y cuanto más usas, más tienes esta sensación de que no has tocado en nada, o sea, no has aprendido nada. Esta historia de sentirse ignorante a medida que sabes más, con esto es así tremendo, ¿no? Tremendo. Totalmente, totalmente. Jeffrey Hinton, que es el llamado padre de la inteligencia artificial, vamos a hablar un poco de hoy día de él dice que el calentamiento global o la crisis medioambiental sabemos cómo resolverla. Si la resolvemos o no es otra cosa, pero sabemos los pasos que hay que hacer para enfrentar esa crisis. Esta no. En esta estamos navegando con mucha más incertidumbre. Por lo tanto, Sí, estos espacios de discusión son fundamentales. sí, excelente, súper. Iris, excelente, muchas gracias. Jackie. Bueno, Cristóbal, ¿no? Sin duda que todos estos temas que tú has planteado implican una serie de retos, ¿no? Y una de las cosas que más se ve al informarse sobre estas tecnologías es justamente todo lo que tiene que ver con los aspectos éticos, las posibles desigualdades, discriminaciones, ¿verdad? Que pueden surgir no solo en el acceso a estas herramientas, ¿verdad? Como ya ocurría con otras tecnologías, que también había cierta desigualdad y discriminación, sino también, por supuesto, en lo que es la generación de contenidos, ¿no? Y con base en todo esto, entonces, ¿qué nos comentarías tú de cuáles pudieran ser algunos principios o criterios que es fundamental considerar en estas políticas, marcos, guías, etcétera, para lograr un poco su uso más inclusivo de la IAG, ¿no? Más equitativo y más igualitario, ¿no? De alguna manera. Muy bien, excelente. Muchos recordarán lo que ocurrió en la época de las redes sociales, donde las grandes compañías jugaron a esta lógica de sálvese quien pueda. Es decir, el más grande se come a los demás o se los compra, ¿cierto? Lo que Facebook llamaba muévete rápido y rompe cosas. Y entonces, en este escenario en el que nos estamos moviendo hoy día, la cosa es un poquito distinta, porque ahora la propia industria le está pidiendo a las autoridades que regulen, ¿no? Ha cambiado un poco esta idea de que los reguladores tienen que perseguir a las industrias, y hoy día la industria está en la misma mesa diciendo no tenemos
todo el detalle de los niveles de alcance que puede generar esto. Sabemos que puede tener consecuencias muy positivas y no necesariamente positivas, y por lo tanto tenemos que poner ciertos marcos. Decíamos hace un momento que el cambio tecnológico genera nuevas oportunidades, pero también nuevas brechas para aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, políticas que ayuden a hacer ajustes, a compensar, a orientar, a proteger, a guiar, son súper, súper importantes. Políticas a nivel de Estado y políticas a nivel de organismos educativos, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos aquí es la información. La información es la materia prima de todas este tipos de herramientas, ¿no? Sin embargo, la calidad de la información está permanentemente en cuestionamiento. La alucinación es algo que parece que vamos a tener que seguir lidiando de manera permanente. Y aunque suene un poco obvio, no todo el mundo entiende las sutilezas de esto. Chatbot puede ser súper interesante para sacar ideas, pero es muy peligroso como un buscador de información. Y esas sutilezas no todo el mundo las comprende. Por lo tanto, es importante entender que estas herramientas pueden llevar a la discriminación automática, y entonces tenemos que darle herramientas a la gente para entender cómo navegar esto, ¿no? Necesitamos más transparencia, pero esta transparencia es difícil porque estos son temas muy técnicos. Incluso aquellos que han desarrollado esta tecnología reconocen que no terminan de entender al detalle cómo estas redes neuronales dan algunos resultados, ¿no? Entonces la transparencia tiene ciertas limitaciones, pero déjame dar un ejemplo. Cuando nosotros usamos BART, por ejemplo, de Google, la información que nosotros ponemos en nuestros prompts se va a usar con fines comerciales. Nosotros tenemos que entender eso. Por lo tanto, tenemos que ser sensibles a la información que ponemos. La gente no necesariamente sabe eso. Es muy distinto cuando una universidad hace un acuerdo con alguno de estos proveedores y tiene el control sobre qué información entra y sale de estos servicios. Entonces, entender entre un chatbot comercial y uno corporativo es totalmente distinto, ¿no? Entonces, estos son el tipo de cosas que hay que poner de manera más transparente. Tenemos otro problema, la propiedad intelectual. Las herramientas con las que hemos navegado los retos de propiedad intelectual, que ya se vieron en jaque con la emergencia digital, hoy día están totalmente en un paradigma distinto. Lo que hemos visto es que estos chatbots han sido entrenados con todas las discusiones de Wikipedia, todas las discusiones de Reddit y con cientos de miles de libros, si es que no más, que han entrado aquí y los autores no han recibido ninguna compensación. Este es un paradigma distinto, es decir, las herramientas con las que hemos navegado, temas de privacidad, protección de datos, copyrights, hoy día resultan insuficientes para la escala y el volumen de datos que estamos trabajando. Y hay otro tema que yo creo que no se discute con suficiente relevancia y es que estas herramientas tienen una huella de carbono gigante. Según datos de la Universidad de Colombia, los data centers de inteligencia artificial generan más o menos entre el 2 y el 3% de gas de efecto invernadero. Y si estos usos van a aumentar, es esperable que la huella de carbono aumente, ¿no? Entonces, vamos a tener que avanzar a universidades que se abren a estos temas, pero que también busquen modelos de procesamiento de datos más eficientes para que no sea mejorar la calidad de la información a costa del medio ambiente. O sea, hay un montón de navegaciones aquí que tenemos que tomar en consideración. Y una llamada a nuevas tecnologías al final del día, ¿no? O sea, tanto por el lado del último punto que mencionaste, incluso pensando en la historia de la brecha, ¿no? La discusión de, pues, ¿cómo hago que esto esté aquí, ¿no? Y que no requiera miles de transacciones, que son, o sea, esta es la parte que yo diría positiva, entre comillas, en el sentido que dispara necesidades de otras tecnologías para mitigar estos problemas. Pero vuelvo siempre al punto que mencionaste aquí muy bien, esto de que las propias personas que lanzaron esto no tienen todas las respuestas, ¿no? De varios de estos riesgos y la parte toda legal. Yo te escuchaba y pensaba, mira, copiar y pegar era tan sencillo, ¿no? Tú hablabas de copiar y pegar, bueno, yo tengo aquí la red. Ahora estás hablando los verbos ya, vamos a crear verbos, ¿no? GPTar, no sé, o sea, no sé, lo inventé ahora. El otro día escuché. Algo, ¿no? Voy a poner mi trademark, ¿no? He dicho primero. Pero esto va a surgir y era como un cambio de paradigma. Tú mencionaste también esto de pensar en un buscador y que no es un buscador. O sea, vivimos
esta idea de que la internet es donde yo busco información y ahora es un cambio totalmente de la función, ¿no? Incluso de que, pues, si puedo buscar en esta herramienta, pero el tipo de respuesta que me va a dar es otra cosa. Entonces, todo esto nos demanda un tiempo, que es lo que no hay, porque no hay mucho tiempo, ¿no? Eso sinceramente, yo, todo el día yo me quedo así, ¿sabes? Como que un poco parada y así, sin saber bien, muy ansiosa y a veces con un miedo, ¿no? De que por dónde vamos, ¿no? Muy bien. Sí, y otra cosa que me parece bien importante como reflexión de todo este punto que acaba de comentar Cristóbal, es que definitivamente estamos ante algo que no se trata de, bueno, cómo orienta en cuanto a que reducir la brecha digital que puede implicar el uso de estas herramientas, sino todo el trasfondo, que también es un aspecto que debe ser atendido por el aprendizaje, por la educación, de tener estos criterios adecuados para usar la tecnología, sabiendo pues todos estos riesgos, sesgos que ella presenta, y todos los puntos que mencionó Cristóbal, ¿no? De la del copyright, de la información, si es buena o está errada, ¿verdad? Entonces hay como un nivel superior también de aprendizaje aquí que es muy importante tener Totalmente. presente. Y una de las cosas que nos ha, eh, yo mencioné para quien estuvo aquí en otras charlas, una de las cosas que yo decía es que yo empecé el año, esto no hacía ni parte, o sea, empezamos hablando de credenciales, estábamos ahí felices hablando de credenciales y de repente nos dimos cuenta, pues no podemos, no hay más nada que hablar de cualquier tema que no toque en esto porque había, ¿no? Esta necesidad. Y esta necesidad yo creo que es un desafío también a las organizaciones, o sea, además de las políticas, es políticas y también cómo capacito las personas para poder tener este diálogo. Una de las cosas que tú vas a mencionar, pero que veo mucho con los profesores, los docentes de manera general, es, o sea, eh, ¿qué es? ¿Cuál es el diálogo entre yo y mis estudiantes, no? Y hay ahí muchas, no sé si dicen en español, facciones, o sea, polaridades y que quizás el desafío es que la respuesta no está en estos polos, ¿no? Y sí en algo muy lleno de nuances y sutilezas, como tú bien mencionaste, que van a depender de contexto, de situación, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí, Cristóbal, ¿por qué no nos cuenta un poco de los ejemplos? Que yo sé que a quién no te sigue en LinkedIn, o bueno, yo te sigo en LinkedIn, tú estás en otros lados, pero LinkedIn es un lugar que yo siento más estructurado. eh, quien no te sigue debería, porque tú tienes muchos recursos ahí interesantísimos. Unos de ellos siempre de compartir países, a nivel de país, a nivel de organización, y no solo de políticas, pero también de recomendaciones, ¿no? A veces no es una política, pero que contiene buenas prácticas un poquito más organizadas, ¿no? Que la gente pueda seguir. Buenísimo. Sí, vamos a contar un poco lo que hemos aprendido en estos meses, que yo creo que al final del día habla de cambios organizacionales, cómo las organizaciones aprenden. Hace poco la OECD publicó un reporte de los países del G7, que justamente se hizo en Hiroshima, que es una ciudad que tiene una connotación con otra gran crisis en otro momento de la historia. Y este reporte hablaba de cómo educación será una de las verticales que mayor será impactada por la inteligencia artificial. ¿Qué está ocurriendo hoy día a nivel de instituciones? Yo diría, estamos viendo dos cosas. Una es una proliferación, casi masificación de principios. Todos están publicando principios. Eso no es ni bueno ni malo, pero los principios solamente definen una visión, no necesariamente un plan de acción. Un buen ejemplo puede ser el Russell Group, que es un consorcio de universidades élite en el Reino Unido que han decidido trabajar de manera conjunta sobre esto. Ahí hay un buen ejemplo.
Y lo otro que está empezando a pasar es la creación de marcos de acción, que ya es bajar un poquito más a la implementación en términos de hojas de ruta. UNESCO, por ejemplo, ha puesto de manera pública que está trabajando en un marco de competencias en inteligencia artificial para docentes, ¿no? ¿Cuáles son las tareas que hay que desarrollar en esa línea? Yo diría que en general, lo que estamos viendo hoy día, como esto es un objeto en movimiento, hay un enfoque iterativo, es decir, de revisar permanentemente. ¿Pero qué está pasando? Uno, hay muchos ejercicios de consulta entre países. Lo hemos visto en Japón, lo vimos en Inglaterra, en Estados Unidos, y también un poco en Canadá, de llamar a la ciudadanía, especialmente a las comunidades educativas, a contar cómo están utilizando la tecnología. Primero para poder sistematizar y para poder estructurar, ¿no? Y en base a eso, entonces uno puede ya luego dar orientaciones. Pero primero es escuchar. Porque, ¿qué es lo que está pasando hoy día? El uso antecedió a la evidencia. No tenemos demasiada evidencia de dónde funciona y dónde no es evidente. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer una investigación-acción, digamos, mucho más rápida. Un ejemplo interesante lo publicó hace pocas semanas el Guardian, donde decía que Australia ya para el próximo año va a promover y dar orientaciones de cómo utilizar GPT en educación primaria y secundaria. Entonces ya tienen el marco en borrador, se puede consultar en línea, pero yo diría que estamos avanzando en esa línea. Después, con respecto a esto de las nuances que mencionabas, Estela, yo lo que estoy viendo es que las universidades están pendulando, algunas por prohibir. Por ejemplo, la Universidad de Michigan le dice a los alumnos, no utilicen esto si ustedes van a postular a la universidad para sus ensayos. Otras universidades están promoviendo, como podría ser la University College of London o la Universidad de Sydney, y otras están obligando, como nuestro amigo Ethan Mollick en UPenn, que dice que en mis clases tienes que utilizarlo, ¿no? Entonces tenemos todo el espectro. Pero con eso nos damos cuenta de cómo hoy día hay enormes asimetrías en cómo se están enfrentando a esta situación. En general, yo diría que estamos transitando de prohibir y negar a entender cómo navegar. Y lo otro que es interesante es, en Inglaterra, que yo por lo menos no he visto todavía una directriz de cómo avanzar. Lo que sí, el Comité de Ciencia y Tecnología sacó una serie de dimensiones a tener cuidado o retos, ¿no? Son 12, no los voy a leer todos, pero tienen que ver con varias de las cosas que hemos hablado, con privacidad, sesgos, qué tan abierto es el código, cuáles son las asimetrías, qué impacto puede tener en el empleo, que es una especie como de decálogo de cuestiones que tenemos que cuidar, o un checklist, si tú quieres. Así que yo diría que esos son algunos de los ejemplos que yo quería traer. Me ha llamado la atención que Australia y Japón están liderando estos temas en muy buena medida. Y entonces creo que son países que vale la pena explorar de cerca. Y tú tienes alguna idea, y no sé si tienes, pero entonces no es una pregunta preparada, ¿por qué estos países, tú tienes conocimiento de por qué estos países están, no sé, por sus sistemas, no sé? Bueno, me da un poco de miedo dar una sola razón, pero yo creo que hay países que están mirando el cambio tecnológico de manera más próxima, más cercana. Un buen ejemplo es Corea, ¿no? Corea es un país que siempre está, hace 2 años ya estaba explorando cómo metaverso se iba a entrar a las escuelas. Metaverso O nunca sea, funcionó sí, en la dirección. adelante de un poco de las olas, Totalmente ¿no? Sí, forecast, sí, ¿no? Y entonces el caso sí. de Corea del Sur me llamó la atención cuando estaba buscando cuál era la postura de ellos. Vi que ellos habían anunciado ya hace pocas semanas que para el 2025 los libros de texto van a tener un chatbot para que oriente y acompañe al estudiante. La tecnología no la tienen, la están construyendo, pero ya definieron eso como una meta. Eso no necesariamente es prioridad en todos los países, pero lo que sí yo creo que tiene que ser prioridad es estar abriéndose a estos temas, estarlos discutiendo, ponderando, viendo riesgos y orientación. Sí, excelente. Bien, Cristóbal. Y bueno, a pesar de este territorio que está tambaleándose de alguna manera, basado pues, en estas experiencias que tú has visto, ¿habrían algunas recomendaciones o se pudieran extrapolar ya algunas buenas prácticas de alguna manera para la formulación de estos marcos, de estas políticas, de estas orientaciones que tú pudieras identificar pues, con lo que has visto? Bueno, buenísima pregunta, pero todo lo que diga tiene que ser tomado en mi contra, puesto que todo esto está cambiando muy rápido, ¿no? Pero yo diría que lo primero es comprender las limitaciones de estas herramientas. Yo creo que eso es súper importante. Un buen ejemplo lo vimos en la Universidad de Georgia Tech, que dice, es una muy buena herramienta para lluvia de ideas y es una muy mala herramienta para citar referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, cuando uno entiende las limitaciones, estamos en un buen camino.
La NYU, el Instituto AI Now, lo que ellos sacaron es un documento que se llama Cero confianza en la gobernanza de inteligencia artificial. Cero confianza en cuando esto está en la mano de dejar esto a merced de la decisión de las empresas, ¿no? Es una visión más escéptica, si tú quieres, pero va en la línea de entender las limitaciones y tener una postura crítica. Lo tercero es entender que hoy día los marcos todavía son un work in progress. Otro trabajo reciente de UNESCO sobre tecnología generativa para educación nos muestra que ellos identificaron 7 países que han desarrollado marcos, y me llamó la atención que no había ninguno de esos países que estaba en América Latina. O sea, hay muchísimo por avanzar en esta línea. Una buena práctica en términos de experiencia, lo vimos en Claude. Claude es este chatbot de Anthropic que hace poco fue adquirido por Amazon, y que ellos construyeron una constitución, es decir, reglas del juego, digamos, y ellos las basaron ni más ni menos que en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso me parece una buena idea, es decir, no crear algo desde cero, sino que basarse en marcos regulatorios que hoy día ya están validados. La Comisión Europea, que hoy día está trabajando en otro marco regulatorio de evaluación de inteligencia artificial, esto me gusta porque creo que lo podemos tomar prestado, estratificar los riesgos, es decir, hablar de riesgos limitados, de riesgos altos, y esto me encantaría que lo copiáramos, de riesgos inaceptables. ¿Cuáles son los riesgos que no vamos a aceptar? Con eso ya podemos navegar de una mucho mejor manera, porque dejamos hablar de la inteligencia artificial y entonces los ponemos en casilleros y podemos tomar acciones más específicas. Y para terminar, yo diría que al ver un poco la discusión que está ocurriendo hoy día, podríamos destacar 5 cosas que están de manera bastante sistemática. Una es alfabetizar a las comunidades académicas, profesores, docentes, incluso padres, ¿no? Desarrollar un alfabetismo básico de qué es la inteligencia artificial, que no necesariamente es si la herramienta A o B, sino entender la gramática básica. Segundo, la pedagogía. ¿Cómo cambian las pedagogías? ¿Cómo cambia la relación del estudiante? ¿Puede ser un tutor? ¿Qué significa que sea un tutor o que sea un profesor? ¿Qué tan real es la personalización del aprendizaje? Y el elefante en la habitación, que es el tema de la evaluación. ¿Qué cambios tenemos que hacer en la evaluación? Sí. ¿Qué desafíos éticos ocurren detrás de esto? ¿Cómo cuidamos los datos de los estudiantes? Y por último, súper importante, investigación. Todavía tenemos muy poquita evidencia y, como decíamos, la evidencia va tratando de hacer un catch-up a los usos que están ocurriendo. Así que yo diría que esas son algunas de las cosas a considerar. Y quiero comentar sobre esto de la evaluación porque, y quizás se aplica a otras cosas, pero a mí la cuestión de la evaluación, siento que a veces las conversas sobre este tema son los miedos y tal, tienen una base que es un mito de que lo que estaba antes era excelente, ¿no? Entonces, esto yo creo que hay que temperar un poco la conversa, no a partir del punto, es lo mismo cuando empezamos a enseñar online, ¿no? Ay, pues yo la verdad, yo escuché tantas veces, yo la verdad sé lo que está pasando en mis estudiantes porque los miro y por favor, no, esto es mentira, ¿sabes? Entonces, esta historia hay algunos mitos, ¿no? De que lo que se hacía de evaluación antes de surgir todo esto era excelente, lo estaban midiendo muy bien y todo más. Entonces, hay que mirar las cosas nuevas, no teniendo estos parámetros de que lo que existía antes es para donde queremos volver, ¿no? O que queremos, donde nos vamos a comparar. Y esto es un poco, es difícil a veces porque hay un poco de, siempre se crea esto cuando hay cambios, un poco de esta, uso la palabra en portugués, ¿no? Saudade, ¿no? De, ay, porque era tan bueno. No, mentira, no, no era. O sea, entonces, un poco tener en cuenta que hay que mirar esto y ver las ganancias y no comparar con paradigmas que quizás no eran perfectos. Sí, Tenemos una interacción ahora. Diga, ah, Jackie. no, que un poco lo que tú comentas es lo que muchas veces nos pasa o pasa a los seres humanos de que, bueno, como esto ya me funciona, ¿para qué voy a cambiarlo, no? Y definitivamente o una de las cosas que nos marca la entrada de la IAG y todo lo que ha ocasionado es que ya no podemos quedarnos aferrados a lo que ya era seguro en un momento, sino que hay que abrirse a todo lo nuevo, abrirse de manera segura, buscando las precauciones necesarias, pero
hay que flexibilizar, no se puede quedar Claro. todo el tiempo rígido en lo que antes funcionaba y bueno, ya, Y, ya y cambió. funcionaba entre comillas, ¿no? O sea, Entre comillas, exacto. No era perfecto tampoco, ¿no? sí, sí. Ujú. Ok, bueno, tenemos entonces la interacción, ¿no? Así es, vamos a compartirles una pequeña interacción para ir tomándole el pulso a cómo lo están viviendo en sus contextos. Así que, muy bien. Iris, ahí estamos, perfecto. Entonces, les leo la pregunta. ¿En tu organización o institución se ha avanzado en la definición de políticas, marcos, guías, recomendaciones u otros para el uso de la inteligencia artificial generativa? Entonces, los invitamos a responder. En el chat también ya van reflejándose los resultados. Vamos a darle unos minutitos más si les parece, porque estamos con más de 80 y por lo que he leído hay por lo menos de gente de 10 países distintos, así que está muy interesante esto. Bien, Mira, hay muy algunos que pueden interesante, responder ¿no? en el chat también, sí. Empezó como mucho en no ha avanzado nada, pero ahora tú ves que ya como las cosas no están tan paradas en lo nada, ¿no? La Sí, balanza. O sea, la Ujú, gente sabe que es como, no hay esta opción, ¿no? sí. se ha avanzado poco, está en el Sí. 42% de los que han respondido hasta ahora, pero Y bueno, pero me parece justo, ¿no? O sí, sea, sí, el hecho estamos en de ese que han punto. avanzado poco, tener la palabra avanzada en cualquier métrica ahí, a mí me parece que por lo menos significa que la gente sabe que tiene que hacer algo, Sí, sí, ¿no? sí. Exacto. Sabe Ya que está en no un puede camino, estar, que ya, claro, no puede Hay un estar, movimiento ya hacia eso. así Ujú, y es. pues esto de no quiero ni mirar, ¿no? O sea, creo que al inicio había un poco esto, ¿no? No, Ujú. si yo no miro, no existe, ¿no? Un poco, ¿no? Pero ahora yo creo que no hay como quedarse en este lugar de si yo me quedo aquí en esta casa cerrada, no me va a tocar, ¿no? Exacto. No sí. existe esa opción. Ujú. Bueno, creo que podemos seguir hablando de avanzar. Avanzamos nosotros también con la charla. Y soy yo ahora, Jackie, o es tú. Esta es mía, esta es mía. Ah, bien, diga. Sí, bueno, Cristóbal, tú también mencionabas antes de la interacción que una de las recomendaciones sería pues esto de la alfabetización, ¿no? De la educación y a todo a toda la comunidad educativa, ¿no? En línea con eso, ¿cuáles serían esos consejos o sugerencias que tú darías a los docentes, a las instituciones educativas que quieran formular, ¿verdad? O participar en esta formulación de políticas para usar la IEG en la educación? Buenísimo. Bueno, aquí esta frase de lifelong learning tiene que ser algo más que una frase bonita para poner arriba del escritorio. Es fundamental flexibilidad y actualización de manera permanente. Es esencial, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo. La pandemia nos obligó a aprender, acabó la pandemia y ahora tenemos otra disrupción y tenemos que seguir Sí, aprendiendo, sí, ¿no? exactamente. Ahora, yo creo que esta adaptación y flexibilidad tiene que ser dentro del aula, pero fuera del aula también. Tenemos que pensar, y no nos vamos a centrar mucho hoy día en eso, pero es súper importante pensar qué cambios plantea esto en los programas de estudio, en los perfiles profesionales y en las demandas laborales, que yo creo que es algo que es esencial y hay que abrir mucha discusión sobre esto. Y hablamos también del tema del medio ambiente. Cuando hablamos del tema de formación, yo creo que lo primero es pensar en brújulas, no mapas. Es decir, en qué direcciones hay que avanzar y no necesariamente darle a las personas recetas, ¿no? Es decir, entender lo que hay detrás, más allá de si va a usar la herramienta A, B o C, yo creo que es lo más importante, como decíamos antes, la gramática de la inteligencia artificial, que es lo que Finlandia hizo, poniéndose como meta de país, capacitar al 1% de la población en estos temas y que luego ese 1% capacitara a otro 1%. Yo creo que Ujú, ese es el ujú. Qué camino que hay que. bueno. Y en 3 Mm. estadios, ese marco de UNESCO plantea 3 estadios: conocer las herramientas y las funcionalidades, aplicarlas y poder crear, ¿no? Un poco tomando prestado de la taxonomía, si ustedes quieren, pero en verdad yo creo que lo que tenemos que poder es ver qué cosas tiene que entender la gente y qué cosas puede, según su contexto, decidir si quiere utilizar o no.
Ahora, como estos son temas tremendamente transversales, tienen que abrir espacios de orden interdisciplinar. Tenemos que tener la discusión a tecnólogos, tienen que haber abogados también, pero tiene que haber psicólogos. Necesitamos muchas profesiones acá en esta discusión porque son temas tecnosociales, son temas que inciden en distintos componentes. Por ejemplo, una discusión súper interesante que hoy día se está dando en el Reino Unido es, ¿vale o no la pena seguir enseñando habilidades que pueden ser automatizables? ¿No? Algunos dirán, bueno, ¿para qué voy a enseñar a hacer algo si lo puede hacer un software? Y otros dicen, sí, pero es que aprender a sumar es fundamental, aunque uno lo puede hacer con una máquina. Esa discusión no es de blancos y negros, es de matices. Entonces hay que tenerla y hay que darla, aunque es difícil y probablemente van a salir puestas múltiples. Lo otro que yo creo que habría que hacer a nivel de instituciones educativas es crear zonas seguras de herramientas que han sido curadas, filtradas, recomendadas, ¿no? Es decir, salir de la selva que ofrece Internet y ofrecer parcelas de zonas seguras, que yo creo que es bien importante. Y en cuanto a mirada a futuro, yo creo que de este tema se ha discutido muchísimo, pero es pensar en qué retos plantea esto para los temas de las profesiones. En algún momento se hablaba que estas herramientas iban a reemplazar profesiones y hoy día nos damos cuenta que es más útil, es reemplazar actividades dentro de los campos profesionales. Algunos plantean, por ejemplo, en McKinsey. cada una, ¿no? En En cada cada una, una de sin estas, duda. sí. McKinsey decía, los trabajadores más calificados son aquellos cuyas tareas pueden ser más fácil reemplazadas por estas herramientas. Y otros dicen, no, esta es una oportunidad enorme para los trabajadores de cuello azul, que se vieron en una situación de adversidad durante la social conocimiento, pero fueron los más importantes en la pandemia, ¿no? Entonces, esto viene ahora a plantear un montón de redefiniciones. Y por último, un tema que no está para nada resuelto, que es el tema de la gobernanza. ¿Quién tiene que encargar? Las universidades, por ejemplo, ya tienen un montón de tareas de que encargarse. ¿Tienen que crear también una unidad sobre este tema o hay que jugar y pensar en una superagencia de inteligencia artificial y educación? Que puede ser interesante porque concentramos capacidades y puede ser tenebroso en términos de burocracia, ¿no? Entonces, hay que pensar en los pros y los contras y tomar decisiones en términos de agendas de trabajo institucional. Y esto de las profesiones es increíble, ¿no? Me gusta siempre como broma decir, mira, la gente que corta los pelos, la gente que hace masaje terapéutica, estas no necesitan por ahora preocuparse, no por lo menos con este tipo de, de inteligencia artificial. Y es así yo creo que es como un golpe, ¿sabes? Yo creo que es un gran golpe en los knowledge workers, ¿no? O sea, Ujú. de alguna manera nosotros y muchos que están aquí vivimos muchas décadas como supremos un poco, ¿no? Un grupo, nosotros somos los dueños del saber y empoderados, y de repente es un golpe que tú Totalmente. dices, pues ahora no más, y venga, ¿no? Venga, tú has hablado de la revolución industrial, pero ahora venga a ver, ¿no? ¿Cómo es esto? Y a las personas de industrias creativas, ¿no? O sea, ahora aquí mismo en Estados Unidos, toda la historia de la gente de la industria de cine, bueno, los que escriben encontraron ahí un camino, pero los actores todavía continúan sin encontrar algo que sientan. Y esto, que como tú habías dicho antes, lo, tienen un resultado hoy y no sabemos dónde va a estar esto el año que viene para estos Ujú. grupos, ¿no? Entonces, incluso una cosa de vulnerabilidad y de incertidumbre, incluso en las cuestiones de trabajo, regulaciones de trabajo y todo. O sea, es por todos lados. De todos los Bien, ámbitos. sí, sí, Creo sí. que nos saltamos una diapositiva antes a esta, Iris, por favor, sí, que era la de la recomendación. Ah, no, había otra, avanza. Esta era la de la... Ah, no está. Bueno, está bien. Entonces vamos con Ahora, nuestra segunda. entonces tenemos una interacción.
tenemos una interacción, Así sí. es. Tenemos una nueva pregunta. Mira, Es, Jackie, yo siempre me quedo mejor que ti, porque como no sé lo que viene, nada me sorprende. Tal cual, tal cual. Muy bien. Entonces, tenemos una nueva pregunta para responder en el chat. Si la compartimos en pantalla, Iris, ahí está. Muy bien. Debería haber cuestiones específicas en las políticas, marcos, guías, referencias de inteligencia artificial generativa para el aprendizaje en línea y cuáles serían. Entonces, un poquito abierto al debate de todos, como Han les comenté. escrito tanto, Sonia, que yo no consigo acompañar el chat porque Ya, está ya. súper, No, súper la verdad es, movimentado. como siempre, Estela está muy movido y la muy gente activo. contestando entre ellos y obviamente Excelente. en la medida que ustedes avanzan en el diálogo con Cristóbal, también reflejando, bueno, un poco en la misma línea las preocupaciones, que estamos todos un poco aprendiendo sobre la marcha, las diferentes posturas que pueden tener las universidades. Y había recién ahí un comentario de Constantino que aludía a una pregunta, o un comentario, mejor dicho, para Cristóbal, que bueno, que Constantino comenta que imparte una clase de pensamiento estratégico y que ha hecho una pregunta de ensayo para sus alumnos, preguntándole que reflexionaran sobre sus disciplinas en un horizonte de 10 a 15 años, cuáles son los riesgos, las áreas de oportunidad, etcétera, y que por primera vez en los textos incluyeron la preocupación futura por la inteligencia artificial generativa en las 4 áreas disciplinares. Es como que cada vez esto está en el pensamiento de la gente, ¿no? Y que y viendo cómo los afecta, ¿no? En sus disciplinas. Bien, bueno, pero Y además que hay algo interesante, que esta discusión que ya tiene tiempo de cómo alinear más la formación universitaria, por ejemplo, con el empleo, con el campo laboral, Eso, Jackie, excelente. bueno, adquirió una nueva dimensión también con todo Totalmente. esto, porque definitivamente el campo laboral cada vez más va a usar estas herramientas y la gente Sí. tiene que estar preparada para ello. Y nuevas profesiones, ¿no? Esto Y ya se nuevas hablaba profesiones. antes, pero de nuevo, la aceleración de todo esto, o sea, esto del gap entre trabajo y lo Ujú. que se hace en las universidades, bueno, conecta con una área que hemos hablado mucho aquí, no por el tema de inteligencia artificial, pero con la necesidad de ampliar los esquemas de aprendizaje, ¿no? Y Exacto. ahí, como ustedes saben, que soy la reina de las credenciales digitales, o sea, es realmente entender que el espacio, ¿no? El espacio de aprendizaje, las maneras de reconocer aprendizaje, tienen que cambiar, porque esto de que solo valoras después de 4 años, o sea, ¿sabes? O Ujú. sea, estos tiempos no funcionan más, ¿no? Sí. Y de pensar que terminó. Entonces, también, además de las universidades, yo creo que demanda de las propias organizaciones toda una inversión en formación que muchas Sí. veces es el último, ¿no? Es las cosas que cuando tú no tienes plata, es lo que cortas, es esto, que no se puede, no hay cómo, ¿no? Dejar esto de esta manera. Tienen que ser participantes activos en este tema de aprendizaje a lo largo de la vida, y life wide, ¿no? O sea, Sí. lifelong learning, life wide learning, ¿no? Sí, Muy sí. bien, Y tomar más poder esto del upskilling y el reskilling en las organizaciones, totalmente. definitivamente. Continuo, ¿no? Continuo, Continuo, exactamente. exacto, Bueno, aquí exacto. respecto a la interacción, algunas de las cosas que comentan es sobre la ética, lineamientos de buenas prácticas. En muchos de nuestros países lidiamos con las 5D respecto a la inteligencia artificial: desafío, desconocimiento, desinformación, desconfianza y desinterés. Excelente. Compromiso y deshonestidad académica. Esto es uno de los temas muy nombrados, pues, como el tema Más se del repite. uso de la IAG, que más se repite, exacto. Y en el entorno del aprendizaje en línea, pues, tiene sus bemoles, ¿no? Que existan políticas o normatividad considerando los niveles de formación en educación superior y de posgrado. No debe haber restricciones.
No tan específicas como mencionó Cristóbal, pero un marco que funja como brújula para poner en práctica dicha inteligencia y brindar ejemplos para facilitar la adecuación de la práctica. Bueno, hay un montón aquí de comentarios, no sé si vamos a tener tiempo de verlos todos, ¿no? Algunos de ustedes han compartido también unos enlaces muy interesantes que yo creo que vale la pena después también rescatar y probablemente compartirlos por Moving Compartirlos Online. en la, sí, exactamente, por Moving Online. Tenemos una sección ya específica de lo que vamos aprendiendo y hablando sobre inteligencia artificial generativa, así que estaremos subiendo. Muchas gracias por habernos aportado ese material sobre guías y también sobre 10 universidades que vi que también sobre las políticas o los primeros pasos que han dado esas universidades en materia de inteligencia artificial, así que lo vamos a estar compartiendo como ejemplo, como comento Jackie. Muy bien. Bueno, teníamos acá un slide previsto para preguntas y comentarios, pero vemos que las preguntas y Ya comentarios se han ido hicimos. volcando a lo largo de toda la charla, ¿verdad? Entonces, no Pero sé, hay algo más, Sonia, que tú quieras de preguntas, si hay preguntas, algo que deberíamos volver o no. creo que no, porque es un poco lo que estuvo resumiendo ya Jackie, mucho, Ujú. mucho énfasis y mucho, de alguna manera, entre comillas, preocupación que el tema de, bueno, de los sesgos y los riesgos y el tema de la ética en el manejo de este tipo de la información que proveemos o que obtenemos a través de la inteligencia artificial. Y bueno, yo creo que con el comentario que hizo Cristóbal de la clasificación esta que hablaste tan interesante de cómo visualizar los riesgos, eso ayudó a responder varios de los comentarios que estaban ahí planteados. Así que Mira, bueno, cuando empezamos Moving Online, la vida era mucho más fácil, ¿sabes? totalmente. Yo tenía miles de años de experiencia, yo hablaba con los ojos cerrados de cualquier cosa, y ahora estoy en esto. ¿Y cuán lejos quedó ese inicio, Estela? Qué locura, ¿no? Me Yo Pero perdí parece que hubiese, es una oportunidad increíble para aprender, ¿no? Cuando uno se sin da cuenta que duda, sin increíble, duda. sabe, Sí, sí, sí. increíble. Increíble. No, yo te digo, pues encuentro con Sony, con Jackie muchas veces, a veces varias veces al día y varios días en la semana. Y lo que digo es, chicos, chicas, quiero tiempo de sentarme aquí y experimentar. Me den solo tiempo, ¿sabes? Para Sí. hacer estas cosas. Sí, sí, Para sí. todo, déjenme un tiempo sin producir más nada y que yo me quedo aquí solo, ¿no? Sí, sí. Experimentando. Bueno, antes de entrar en nuestras cuestiones domésticas, como dice Estela, de compartirlas en la insignia y demás, no sé si quieres unos comentarios o reflexión final, Cristóbal, como para ir cerrando y luego pasamos a nuestras cuestiones de casa. Muy bien. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes por la invitación y por el espacio, súper contento. No hay respuestas correctas aquí porque todas las preguntas aquí son más importantes los prompts que las respuestas, me parece. Totalmente, Las total. instituciones, Meta prompts, además. las instituciones de educación superior siempre navegan entre llevar sobre sus hombros la tradición y enfrentarse a los cambios. Y esto es justamente lo que está pasando hoy día. Así que ahí dejo algún par de publicaciones que espero puedan dar algo de orientación y seguimos la conversación en línea, buscando tiempo, como dice Estela, que es lo más importante para ponerse a tiempo. Sí, qué cosa, ¿no? Al final, y esto siempre es verdad, pero ahora más que nunca con esta aceleración toda. Bueno, después tengo un tiempo de agradecer, ¿no? Tú vas a hablar ahora Claro. de las Sí, actividades, ¿no, sí, sí, Sonia? sí, sí. Muy Bueno, si bien. pasamos a la siguiente y aprovecho mientras pasa Iris, Marco, como lo comentábamos al inicio y como lo hacemos siempre, tanto la grabación de la charla como la presentación la vamos a estar compartiendo en Moving Online. Con lo cual, quien aún no es parte de nuestra comunidad, lo invitamos a registrarse, porque entonces así se mantienen informados de todo lo que vamos agregando, de los eventos que vamos realizando y también se pueden ir inscribiendo en las charlas o cursos. ¿Okay? Bueno, pero acá ya tenemos en línea lo que es la credencial por haber participado de esta charla. Les vamos a compartir el enlace también para que puedan descargarla aquí por el chat, pero pueden escanear el QR, el código, y ya tienen su credencial por la charla. Ahora bien, para la credencial un poquito mayor, que es la del Hay que seminario, trabajar. hay que trabajar un poquito más, como les dije al inicio. Entonces, es para participar en el foro que les dejé al inicio de esta charla y se los repito ahora nuevamente.
que nos dejen la reflexión. Digamos, ustedes ya ahora van con alguna ventaja sobre ese foro, por decirlo de alguna manera, porque han escuchado a Estela, a Jackie y a Cristóbal, pero bueno, es para participar en esa reflexión con los otros colegas que están dentro de Moving Online. Reitero, para poder hacer estas actividades tienen que ser parte de la comunidad, tienen que estar registrados en Moving. Si no, no van a poder acceder a completar las 2 actividades que tienen tiempo hasta el 22 de octubre para esta actividad posterior y una vez completa, sometida dentro del Batch Application, obtendrán la credencial que les estamos mostrando. Muy bien, Iris. Súper. Pasamos a lo siguiente, que creo que son ya las novedades. Y bueno, aquí ya estuvo Diego acompañándonos durante la charla. ¡Qué Estaba bien! presente, así que no sé si todavía sigue, pero estuvo aquí y también respondiendo dentro del chat. Nos ha ayudado bastante, dando alguna respuesta ya y compartiendo con la gente. Así que los esperamos para la Excelente. charla con Diego Leal Fonseca el 14 de noviembre, que no es un jueves, como lo dijo Estela, sino que va a ser un Sí, día atención, martes. atención. Así que Sí. atención ahí, y ahí tendrán el enlace también para registrarles si no lo han hecho aún. Y nuestros próximos cursos, que se nos vienen ya las últimas ediciones del año, tanto del bootcamp para el diseño instruccional online, como para el curso de accesibilidad en documentos digitales. Así que están invitados a participar en ambos cursos, haciendo el esfuerzo que hace el BIT y el INDE, son gratuitos para acercarlos a toda la región, así que ahí los esperamos. Bien. Y te devuelvo la Excelente. palabra, Estela. Bueno, Con ahí esto. recordando Semana de Conocimiento, súper importante. Esta es no es la próxima semana, la siguiente, empieza el 23 de octubre, va de 23 a 27 de octubre. Ya hay un programa lleno de personas súper, súper interesantes presentando. Para los que están aquí en Washington, van diferente del año anterior, que fue totalmente virtual. Este año va a estar presencial y virtual, va a ser híbrido. Entonces, para quien está aquí cerca de nosotros, muy bienvenidos. Muy bien, tenemos también la próxima, Iris, es la conferencia. la conferencia la conferencia del International Council for Open and Distance Education va a ser en Costa Rica. Yo voy a estar ahí. Si hay costarricenses ahí en nuestra audiencia, súper encantada de encontrarles. Si me ven, si están en la conferencia y me ven ahí, que hagan así, van a ver, porque soy chiquita, pues soy bien fácil de detectar. Muy bien. Muy bien. Bueno, cerramos, ¿no? Sí. Bueno, sí. la insignia nuestra, para quien no es de Moving Online, si se registraron hoy por algún motivo, hay una insignia de membresía que les invitamos que solo registrarse en el espacio y ya aplicar para la insignia y recibirla y pongan ahí en sus perfiles, ¿no? Bueno, Así es. terminamos en tiempo excelente. Cristóbal, mil gracias. Yo me estuve ahí como yo estaba como audiencia, sinceramente, o sea, estaba ahí me haciendo pensar, entonces creo que ha sido muy, muy valoroso a las personas. Creo que el tema de esta charla en específico va a envejecer muy bien, te digo, porque no estábamos hablando así de una cosita aquí. Entonces, quédate tranquilo que si volvemos a esto en 6 meses, tú estás bien en la foto y nosotras también, ¿no? Entonces, esto creo que va a envejecer. Mil gracias, Jackie. De nuevo, mil gracias a ti por apoyar tanto en la organización de esto. Y no olvides de la próxima vez. Gracias y gracias, Cristóbal. De verdad que es súper enriquecedora y bueno, habrás visto los comentarios en el chat que están fascinados con todo lo que nos compartiste y ha sido de mucho aprendizaje. Así que de verdad, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y seguimos estudiando y compartiendo en la red. Un fuerte Así abrazo. es. Totalmente. Muy bien. Bueno, que Sonia, tengan buen querida, resto de un la abrazo. semana. Feliz día. Sí, Abrazo y a todos y nos vemos en noviembre. Adiós. Muy bien. Chao.